Hola amigos, buenas tardes. Bienvenidos a la charla del día de hoy. Mi nombre es Carolina Inver, nutricionista deportiva de Alemana Sport. Y la tarde de hoy te quiero contar acerca de esta pregunta que siempre es una constante, que siempre está presente tanto en el mundo del alto rendimiento como en el deporte amateur. Y que es, ¿qué comer antes, durante y después de entrenar? Esto que hoy en día conocemos con el nombre de nutrición perientrenamiento. Comer para ganar. Siempre tengo que comer. ¿Qué puedo comer? ¿Cuánto tiempo antes de una actividad, de algún entrenamiento? ¿Qué alimento me conviene más? Bueno, todas estas preguntas voy a estar intentando responder la tarde de hoy, si me funciona el... Pero antes de responderte esta pregunta o de entrar en tema, quisiera aclarar, contextualizar algunos conceptos que son importantes, como por ejemplo el de energía. ¿Por qué es importante la energía para el movimiento? ¿Dónde tengo esta energía en mi organismo? ¿Dónde está almacenada? ¿Cuáles son las fuentes? ¿Cuál es la importancia de los macro y micronutrientes para la energía? ¿Cuál es la importancia de los carbohidratos para el rendimiento? ¿Qué son estos macronutrientes amados, odiados por algunos, ¿no es cierto? ¿Dónde los encuentro? ¿Cuánto necesito? ¿Cómo se metabolizan? ¿Cómo los tengo que consumir en una actividad, en un entrenamiento? ¿Puedo manipular mis reservas de energía, estas fuentes de energía y esta nutrición perientrenamiento para obtener algún beneficio de mis entrenamientos, de mis actividades? Finalmente, ¿qué puedo comer antes, durante y después de entrenar? ¿Cuál es la importancia de la comida post-entrenamiento en el proceso de recuperación? Y finalmente terminar con las preguntas que ustedes mismos puedan hacer o puedan surgir de esta charla. Entonces, para comenzar, lo primero que te quiero contar es que los deportistas o como deportistas siempre vamos a querer ser más fuertes, más ágiles, más veloces, más rápidos. Y todas estas cualidades requieren movimiento y el movimiento requiere energía. El mundo del alto rendimiento, del deporte, mueve grandes cantidades de energía que si yo no entrego voy a hacer disminuir el rendimiento y no voy a obtener estas cualidades o los objetivos que yo me haya planteado. Por lo tanto, voy a tener que saber entregar esta energía. Quiero que pensemos en un auto de carrera, ¿no es cierto? En este auto de carrera que para avanzar necesita combustible. El motor de este auto de carrera necesita una mezcla de combustible adecuado para poder avanzar y llegar a la meta. Esto mismo es lo que necesita el organismo de nuestros deportistas, una mezcla de combustible adecuado para poder rendir, para poder ser más ágiles, más veloces, más fuertes. Por lo tanto, yo voy a tener que saber entregar esta mezcla. ¿Y de qué va a depender esta mezcla o qué tengo que considerar para poder entregarla? Tres aspectos fundamentales que tienen que ver con el tipo de actividad, con la duración y con la intensidad. Yo tengo que saber estos tres factores para poder determinar cuál es la mezcla de combustible adecuado para mis deportistas. En nuestro organismo, estos combustibles están representados por la grasa. La grasa es una fuente de energía que me va a entregar energía en la larga duración, una energía más lenta, por lo tanto es fundamental para todos los deportes de larga duración, los deportes de endurance. Después tengo la fosfocreatina, que es una fuente de energía intensa, corta, potente, que me va a ayudar en todos los cambios de dirección, saltos, intermitencias, sprint y todas las aceleraciones y desaceleraciones. Y por último tengo los carbohidratos, que son los macronutrientes por excelencia para el rendimiento deportivo, que me van a servir en la mayoría, si no bien todos los deportes que se lleven a cabo a alta intensidad, deportes de equipo, deportes intermitentes. Estas son mis fuentes de energía que siempre desde un principio, cuando yo comienzo una actividad o cuando este auto empieza a avanzar, van a estar combustionándose de manera mezclada. Siempre es una mezcla de combustible y en la medida que yo voy necesitando más intensidad, entonces los hidratos de carbono van a ser importantes. Cuando yo necesite una aceleración, una desaceleración o un sprint, la fosfocreatina va a ser importante y cuando esta actividad se vaya perpetuando a lo largo del tiempo, entonces las grasas van a ser fundamentales. Pero siempre desde un momento yo estoy combustionando una mezcla de combustible, una mezcla de sustratos energéticos. Estos sustratos energéticos se almacenan en nuestro organismo en tres compartimentos principales, en el hígado, en el músculo y en el tejido adiposo. En el hígado y en el músculo yo tengo las fuentes de carbohidrato que se almacenan en la molécula de glucógeno hepático, glucógeno muscular, que son reservas limitadas de energía.
Muchos me preguntan qué es el glucógeno muscular. Claro, pero ¿qué es el glucógeno muscular? Cuando yo les comento que es importante siempre llegar con reservas máximas a una actividad o un entrenamiento. El glucógeno muscular es un polímero de glucosa, de este hidrato de carbono simple, muy abundante en la naturaleza, que de hecho está presente también en tu sangre, es lo que tú mides en los exámenes, que es la principal fuente de energía para tu músculo en el alto rendimiento. Por lo tanto, tu músculo depende de esta molécula de glucógeno, ¿ya? Y esta reserva, tanto hepática como muscular, es limitada. También en el músculo tenemos fosfocreatina, que también es una fuente de energía que constantemente se está renovando, reproduciendo, y también el músculo tiene un poco de triglicéridos intramuscular que también van a ir a satisfacer las demandas de energía cuando lo necesite. Finalmente tengo el tejido adiposo, donde tengo las mayores reservas de energía en forma de grasa, tejido adiposo y glucógeno muscular. Glucógeno me va a dar glucosa, que es lo que tu músculo necesita para moverse, para rendir, y tejido adiposo me va a dar ácidos grasos que también se van a ir a oxidar para satisfacer las demandas de energía. En la sangre, como te contaba, también hay glucosa, pero esta glucosa va a ir a satisfacer en primera instancia las demandas de tu sistema nervioso, ¿ya? Solo cuando este glucógeno muscular, tanto muscular como hepático, empieza a caer, entonces tú vas a ser más dependiente de esta glucosa de la sangre para poder satisfacer estas demandas de energía. Pero en primera instancia, esta glucosa va a ser entregada por el glucógeno. Por eso es tan importante que tú siempre llegues a una actividad o entrenamiento con reservas máximas. Ahora bien, ¿cómo yo mantengo estas reservas? ¿Cómo yo mantengo estas fuentes? A través de los macro y micronutrientes de la alimentación. Macronutrientes que conocemos como carbohidratos, proteínas y grasas, y micronutrientes que conocemos como vitaminas y minerales, que si bien no van a ir a producir energía propiamente tal, sí van a participar en su producción y en su uso. Por lo tanto, es fundamental que tú tengas constantemente un flujo constante de macro y micronutrientes a través de la alimentación, a través de lo que comemos diariamente en nuestros planes de alimentación. Yo obtengo carbohidratos, proteínas y grasas, macronutrientes a través de los alimentos, y voy a tener alimentos fuentes de carbohidratos, fuentes de proteína y fuentes de grasa. Y con fuente me refiero a que van a haber alimentos que te van a aportar principalmente carbohidratos, y estos alimentos yo los tengo que conocer, los tengo que identificar para que cuando necesite energía de manera rápida sepa que tengo que acudir a ellos. Los carbohidratos, como te conté, macronutrientes para el rendimiento en la mayoría de los deportes, son moléculas simples compuestas por carbohidrato, por carbono, hidrógeno, oxígeno, que están presentes primordialmente en frutas, en jugos de frutas, en algunas verduras, en el azúcar, en la miel, en golosinas, en cereales como el arroz, el fideo, la papa, la pasta, en pan y derivados, que van a tener una función energética primordialmente, que se van a almacenar en el glucógeno hepático, en el glucógeno muscular, que va a estar en la sangre en forma de glucosa, y acuérdate que es la glucosa la que tu músculo necesita para poder funcionar. Las proteínas presentes en las carnes no tienen una función primordialmente energética, pero sí pueden contribuir a entregarte energía. Las proteínas nos ayudan más a reparar, a construir, a remodelar. Las grasas también tienen una función de energía, están en los aceites, en las grasas, en la mantequilla, en los ultraprocesados, ¿ya? Y también tenemos alimentos que nos aportan dos tipos de nutrientes, como las legumbres, que te aportan carbohidratos y proteínas. Pero cuando tú necesitas energía rápida para satisfacer las demandas de tu músculo, necesitas glucosa, necesitas alimentos fuentes de carbohidratos, como los que te mencioné, y también los alimentos para deportistas. A esto es lo que tenemos que llegar para poder satisfacer las demandas energéticas del músculo, a glucosa, ácidos grasos y a creatina. Entonces, los hidratos de carbono son por excelencia los macronutrientes para el rendimiento, porque en todas las actividades en donde se ha entregado hidratos de carbono en una mínima cantidad, estos me ayudan a mejorar mi resistencia, mi capacidad aeróbica, a disminuir la percepción de la fatiga, a aumentar el reclutamiento neuromuscular. Esto quiere decir que te ayudan a mejorar tus destrezas, tus habilidades, tu concentración, te ayudan a retrasar la aparición de la fatiga, los signos de hipoglicemia, y a reducir los síntomas de sobreentrenamiento. Entonces, los hidratos de carbono son fundamentales, parten su acción en la boca y hay unos receptores que te activan el sistema nervioso central, y ya con una sola pequeña cantidad ya tú estimulas, aumentas en un 2% tu rendimiento, aumentas tu concentración, tus habilidades, tus destrezas, disminuyes la percepción del esfuerzo, de la fatiga, y por lo tanto los hidratos de carbono funcionan en la mayoría de los deportes donde yo necesito rendir, donde yo quiero ser más fuerte, más ágil, más veloz, deportes de equipo, deportes
deportes de campo, me ayudan a mantener la glicemia de la sangre, acuérdate, la glucosa esta que va a ir a satisfacer las demandas de tu sistema nervioso, que te va a mantener concentrado, hábil. Ya ahí es donde me va a ir a ayudar el carbohidrato, también a repletar el glucógeno muscular. El combustible de tu músculo se va a ir agotando, tengo que ir reponiéndolo. Entonces son fundamentales en el contexto deportivo, de rendimiento, y por eso tengo que conocer qué son estos hidratos de carbono. Ya te conté, moléculas simples que se clasifican en simples y complejos, y con esto quiero decir en que hay alimentos que me aportan hidrato de carbono que me dan más rápida aparición de glucosa en sangre, y hay alimentos que también me aportan hidrato de carbono que me dan una más lenta aparición de glucosa en sangre. Acuérdate que glucosa es lo que necesita tu músculo. Entonces, dentro de los simples tengo los monosacáridos, que son las estructuras básicas, las que tenemos que lograr en sangre para distribuirla a los lugares donde se requieran. Después tengo estos disacáridos, que son un poquito más grandes, pero que están constituidos principalmente por glucosa, de fácil absorción, de fácil metabolización. Y estos complejos, ¿no es cierto?, que son moléculas más grandes, donde voy a tener la fibra, almidón, el mismo glucógeno y la maltosa dextrina. A pesar de esta clasificación simple-complejo, no todos los hidratos de carbono simple se metabolizan rápido o me dan rápidamente glucosa, y no todos los hidratos de carbono complejos se metabolizan de manera lenta o me dan de forma más lenta glucosa. Hay excepciones, y con esto quiero decir que dentro de los hidratos de carbono simple, glucosa, fructosa, galactosa, la glucosa pasa rápido. Por ejemplo, una molécula de dextrosa que es muy común en el mundo de los suplementos deportivos, ¿no es cierto?, que se usa en entrenamientos, esa es glucosa, pasa rápido a tu sangre, pero la fructosa, que es el azúcar de la fruta, por decirlo de alguna manera, pasa más lenta. Entonces aquí tengo dos hidratos de carbono simple con distinta velocidad de absorción, de aparición en sangre. Y lo mismo pasa con los hidratos de carbono complejos, como por ejemplo con la maltosa dextrina, ya que es un hidrato de carbono más grande, pero que sin embargo presenta una velocidad de absorción similar al de la glucosa. ¿Y por qué te cuento todo esto? Porque es importante, cuando tú necesitas energía rápida, vayas a fuentes de alimentos que te aporten precisamente esto, glucosa, fructosa, galactosa, y que haya también maltosa dextrina, para que tú puedas potenciar por varios lugares la pasada de glucosa a la sangre. Por eso es importante. ¿Dónde encuentro los hidratos de carbono simples, los complejos? Los simples están en el azúcar de mesa, en la miel, en los lácteos, en las frutas, en el maíz. Los complejos en cereales integrales, verduras, en las frutas también. Los hidratos de carbono simples también están en los ultraprocesados, en conjunto con la grasa. No son los que queremos normalmente, los que debemos consumir normalmente. Nosotros en nuestro día a día debemos priorizar los hidratos de carbono complejo, que nos aportan fibras, almidones, pan integral, frutas, verduras, y solo cuando es necesario, y esto me refiero en el alto rendimiento, cuando yo necesito satisfacer grandes cantidades de energía, entonces ahí los ultraprocesados me van a ayudar. Recuerda que la energía es fundamental para que tú puedas funcionar, si no te quedas en pana, si no te lesionas, y por lo tanto en el mundo del alto rendimiento, en el deporte de élite, los ultraprocesados me pueden ayudar a satisfacer estas necesidades de energía para poder cumplir los objetivos de los deportistas, pero no son los de elección en tu día a día. Ya te conté que los hidratos de carbono se metabolizan a partir de la boca, ahí hay receptores, luego pasan al estómago, intestino, y en el intestino se absorben en su mínima expresión, que son glucosa, fructosa y galactosa. Eso es lo que tú necesitas en sangre para que el músculo lo pueda tomar. Recuerda que el músculo utiliza y necesita glucosa. Glucosa galactosa pasa por un receptor, que es el SGLT1 que está ahí, y la fructosa pasa por otro, y son saturables, ¿ya? Glucosa se satura a 60 gramos la hora. ¿Qué quiero decir con esto? Que pasada esta hora, tú tienes que incluir otras fuentes de hidratos de carbono que no solo te aporten glucosa dextrosa, por ejemplo, sino otros como maltosa dextrina o fructosa, para favorecer, potenciar la oxidación exógena y pasada de glucosa en sangre. La fructosa pasa por otro transportador a una tasa de 30 gramos la hora, por lo tanto, cuando tú juntas glucosa con fructosa, potencias esta oxidación exógena y pasada de glucosa, galactosa, fructosa a la sangre, que es como tiene que llegar el hidrato de carbono para que tu músculo y tus tejidos lo puedan utilizar. Entonces aquí es donde son interesantes las mezclas que yo les contaba: glucosa con sacarosa, maltosa dextrina, hidratos de carbono simple con hidratos de carbono complejo, que me van a optimizar la entrega de energía. ¿Cuánto carbohidrato necesito? Depende, no todos somos iguales. Las mujeres necesitan
necesitan menos que los hombres, pero dependiendo de la actividad de cada uno de nosotros, de nuestros objetivos y por supuesto de si estamos entrenando a alta intensidad por un largo periodo de tiempo, por supuesto que vamos a necesitar más hidrato de carbono y podemos llegar a necesitar grandes cantidades, más de 10 gramos por kilogramo de peso. El timing de ingesta tiene que ver con la reposición de energía en la medida que tú aumentas el tiempo de una actividad. Yo necesito reponer combustible porque el glucógeno se va a ir achicando, se va a ir depletando y tu músculo se va a ir quedando sin energía. Es aquí donde el timing de ingesta de hidrato de carbono es importante. Entonces, yo puedo empezar a entregar de 30 gramos de hidrato de carbono por hora, 60 gramos de hidrato de carbono pasado la hora y de ahí para arriba ya necesito más cantidad y eso lo tengo que hacer de distintas fuentes de hidratos de carbono para poder satisfacer las demandas de energía de tu músculo. Entonces, aquí es importante las mezclas, como ya te contaba, glucosa, sacarosa, maltosa, dextrina. ¿Cuánto es lo mínimo que puedo requerir en una actividad, en algún entrenamiento? Lo mínimo pueden ser 30 gramos de hidrato de carbono de una sola fuente o de mezclas de fuentes, ¿ya? ¿Y a qué equivalen esos? A porciones de consumo habitual de alimentos que te aportan hidrato de carbono, como por ejemplo podemos ver ahí una papa, una taza de arroz, de pasta, o también a algún alimento para deportista, como vemos ahí una bebida deportiva, un gel, ¿no es cierto? Eso es lo mínimo que yo necesito y de aquí para arriba, recuerda que voy sumando 30 gramos de hidrato de carbono por cada hora de actividad, por cada hora de entrenamiento. Entonces tengo que saber seleccionar y realizar una mezcla de esto. Ahora, hasta acá te he contado la importancia de los hidratos de carbono para el rendimiento. Toda vez que yo esté en un contexto deportivo y quiera rendir, tengo que pensar en una nutrición perentrenamiento que incluya hidratos de carbono antes y durante. Pero lo que muchos me preguntan, ¿siempre tengo que comer? Entonces, hasta acá les he contado que la intensidad y la duración del ejercicio es fundamental para determinar la nutrición perientrenamiento y lograr los objetivos que yo ande buscando de un ejercicio, de una actividad. Sin embargo, hoy en día, a la fecha, sabemos que además si manipulamos las reservas de glucógeno, o sea, las reservas de este combustible, ¿ya? Y la nutrición perientrenamiento, de igual manera yo voy a conseguir estas adaptaciones. ¿Y cuáles son estas adaptaciones cuando estamos hablando de ejercicios de larga duración de endurance? Yo puedo querer aumentar la oxidación de grasa, puedo querer aumentar la señalización intracelular, mayor biogénesis mitocondrial, número de mitocondrias, mayor metabolismo aeróbico, mayor producción de energía a partir de las grasas y en un periodo de tiempo mayor rendimiento, mejoras en mi rendimiento. O puedo querer mejorar el rendimiento en esa sesión de entrenamiento, en esa sesión de actividad. Entonces, dependiendo del objetivo que tú tengas, es la estrategia. De la duración y de la intensidad de la actividad es la estrategia. Esto no tiene que confundirse por ningún motivo con ayuno crónico prolongado o con dieta cetogénica crónica prolongada que a la larga entorpecen tu rendimiento. Esto es simplemente mirar tu programa de entrenamiento, ver qué sesiones podemos manipular, podemos modificar para mejorar esa adaptación que tú andes buscando de un entrenamiento de endurance. ¿Qué pasa con un entrenamiento de fuerza, de peso, de halterofilia? Bueno, lo que se ha visto a la fecha en la evidencia es que estas manipulaciones, tanto de nutrición como de reservas de glucógeno, no afectan la señalización anabólica, es decir, tú de igual manera vas a activar la síntesis proteica muscular, que es lo que andamos buscando cuando queremos aumentar masa muscular, pero sin embargo sí va a alterar la calidad de ese entrenamiento. Y siempre y toda vez que tú quieras rendir, que tú quieras ser más fuerte, más ágil, más veloz, que quieras obtener más masa muscular, vas a necesitar comer antes, durante, vas a necesitar llegar con las reservas de glucógeno al máximo, como aparece ahí, cargado para poder rendir, para poder realizar esas actividades. Bien, entonces, ¿cuáles son estas estrategias de manipulación? Ya te conté un poco: entrenar en ayunas, hacer dobles sesiones de entrenamiento sin reponer hidratos de carbono, llevar una dieta baja en hidrato de carbono por un periodo de tiempo, o al revés, una dieta alta en hidrato de carbono con una nutrición perientrenamiento con hidrato de carbono antes y durante, para buscar las adaptaciones ya sean del entrenamiento de endurance o del entrenamiento de fuerza, ¿ya? Entonces esto lo podemos hacer, pero para esto es sumamente importante el trabajo interdisciplinario entre
el deportista, entre el nutricionista y entre el coach, para poder saber cómo es tu programa de entrenamiento y saber qué podemos manipular. Como te digo, esto no es un ayuno crónico, no es una dieta cetogénica crónica, son estrategias puntuales que nos pueden ayudar a largo plazo a mejorar tu rendimiento. ¿Dónde funcionan? En deportistas altamente entrenados mayormente, ¿ya? Entonces, yo acá les puse un ejemplo de cómo podíamos optimizar una sesión de nutrición perientrenamiento pensando en un entrenamiento de corta duración y de baja intensidad, un entrenamiento submaximal que perfectamente puede estar inmerso en una semana de mi programa de entrenamiento. En esa semana yo voy a tener una baja carga, un bajo volumen, una baja intensidad, no voy a necesitar tanta energía, por lo tanto puedo programar una dieta baja en hidrato de carbono y así la programaría en la comida primera de ese día, que puede ser un desayuno, una comida baja en hidrato de carbono, me preocupo de la proteína, vitaminas, minerales. Antes del entrenamiento no incluyo hidrato de carbono y solo me hidrato con agua. Aquí puedo incluir tu suplemento, tu pre-workout, la creatina, hay algunos que lo usan acá. Realizo mi sesión de entrenamiento en donde tampoco voy a utilizar un suplemento de carbohidrato o algún alimento que me aporte hidrato de carbono. Y finalmente termino ese entrenamiento y aquí sí me preocupo de comer, de realizar mi comida post-entreno, idealmente antes de las 2 horas, fundamental para reponer ese glucógeno muscular, reparar tejido muscular y potenciar el proceso de recuperación. Luego tú continúas con las comidas de acuerdo a tu planificación, ya sea baja en hidrato de carbono o moderada en hidrato de carbono o alta en hidrato de carbono, porque seguramente los entrenamientos que tienes la semana posterior son más intensos, son más largos, son con mayor carga y por lo tanto obviamente ahí vas a necesitar llegar con reservas de glucógeno máximas. Entonces, si estoy en una sesión en la cual necesito llegar con reservas máximas de glucógeno y necesito comer para rendir, porque ese es mi objetivo, rendir, entonces una pequeña ingesta de hidratos de carbono, 30-60 gramos de diversas fuentes, ya sea alimentarias o de alimentos para deportistas, yo puedo incluir, acuérdate que por porción de alimento, fuente de hidrato de carbono, una rebanada de pan con mermelada, un plátano con miel, un smoothie o una leche con plátano o con frutillas o un waffle, un panqueque, ya te puede entregar esa mínima cantidad que es lo que necesitas. ¿Cuánto tiempo antes? Va a depender del tiempo que tú tengas, o sea, mientras más tiempo yo programe con mis entrenamientos, con mis actividades, más tiempo voy a tener para poder cargar ese glucógeno muscular, para repletar mis reservas de energía y en la medida que voy teniendo menos tiempo, por supuesto que la comida se va achicando. También depende de tu sistema gastrointestinal, de la tolerancia que tengas a la ingesta de hidrato de carbono, lo cual yo siempre recomiendo ir entrenándola, o sea, intentar realizar algunos entrenamientos con el estómago un poco lleno, con un poco de incomodidad. Eso a futuro te va a permitir comer más hidratos de carbono y mejorar tu rendimiento. En el intraentreno, acá es importante el timing, la cantidad de hidratos de carbono que tienes que reponer cada hora. Y acá es importante la mezcla de hidratos de carbono, glucosa, maltodextrina, amilopectina, a través de fuentes de alimentos para deportistas, como los geles, gomitas, barritas, como los carboloader, que básicamente son hidratos de carbono complejo como la maltodextrina o la amilopectina, pero que se metaboliza rápido, pasa rápido, carga rápido. Tú a través de un carboloader en un volumen más o menos pequeño puedes llevar una gran cantidad de hidrato de carbono para un entrenamiento de larga duración, ¿ya? Y eso mezclarlo con fuentes de alimentos, como te decía, para ir entrenando tu intestino y logrando tolerar de diferentes fuentes los hidratos de carbono. Después del entrenamiento, después de la actividad, reponer hidratos de carbono de rápida absorción, de rápida asimilación, ya sea con fuentes de alimentos, banana, gomitas, barritas de cereal o con alimentos para deportistas como bebidas deportivas, ¿no es cierto?, geles, etcétera. Y esto idealmente hacerlo antes de las 2 horas para favorecer precisamente la reposición de glucógeno. Lo mismo con la proteína, el target es de 20 a 40 gramos de proteína post-entreno, aunque idealmente la proteína tú la logras a lo largo del día. Puede ser a través de fuentes animales o vegetales. La ventaja de la fuente vegetal es que además te aporta hidrato de carbono, por lo tanto, si tú eres un deportista plant-based, obviamente que al comer antes de las 2 horas algún alimento vegetal, estás reponiendo y reparando al mismo tiempo. ¿Por qué es importante la comida post-entreno? Porque te ayuda al proceso de recuperación, que es fundamental. Acá tú tienes que considerar que no es solo rehidratar, reponer, reparar,
También tienes que preocuparte de restaurar tus sistemas orgánicos alterados por el ejercicio, como por ejemplo el sistema inmune, el sistema nervioso. Sumamente importante para que nuestros deportistas que entrenan con mucha frecuencia, con mucha intensidad, que se comportan como del alto rendimiento, quizás siendo amateur, no se lesionen. Nosotros como profesionales tenemos que tratar de guiar al deportista por una estrecha línea que va entre la lesión, la enfermedad, el rendimiento. La idea es que nosotros logremos que ustedes potencien esta comida post-entreno para que no se enfermen, para que no se lesionen y para que puedan finalmente ser más ágiles, más veloces, más rápidos y ganar eso que andan buscando. Esto es lo que yo les quería contar la tarde de hoy, espero que les haya servido y vamos a pasar ahora entonces a las consultas. Ahí está mi nombre, mi Instagram, por si después quieren realizar alguna pregunta. ¿Las leo? ¿Sí? Ya. ¿Qué opinas de hacer deporte en la mañana en ayuno? ¿Es adecuado? No puedo hacer deporte con la comida en la mañana y rindo bien en mis ejercicios. Gracias. Bueno, ahí un poco te respondiste tú mismo. El entrenar en ayunas o no en ayunas es una estrategia que pudiésemos realizar dependiendo de el entrenamiento que te toque hacer en la mañana, ya del tiempo, de la intensidad, del objetivo que tú andes buscando. Si eres una persona que no puede comer antes de entrenar, probablemente ese entrenamiento va a ser submaximal, de corta duración. Si no lo es, yo lo que te sugiero es que en el intraentreno trates de incluir algún alimento como una bebida deportiva que te aporte algo de hidratos de carbono para poder mantener la intensidad y la duración de ese entrenamiento. No es dañino siempre y cuando sea en el contexto de un entrenamiento de corta duración y submaximal, porque si tú potencias o extenúas ese entrenamiento en ayunas, obviamente que a la larga te vas a lesionar y no vas a conseguir los objetivos probablemente que te estés planteando. ¿Puedo comer un yogur protein antes de ir al gimnasio? Sí, recordemos que estos alimentos protein, aparte de proteína, me aportan hidratos de carbono y otros nutrientes, por lo tanto, es una buena estrategia pre-entreno, ¿ya? Así es que no habría ningún problema. ¿Qué pasa en deportista adolescente con respecto a entrenamiento y alimentación? Bueno, en los deportistas adolescentes, básicamente lo que hay que mirar, observar y calcular cuidadosamente es el requerimiento de energía, donde además tenemos que incluir el crecimiento, el desarrollo. Por lo tanto, en relación a la alimentación, lo más importante es tratar de cubrir ese requerimiento con un mínimo de 4 comidas al día, con suficiente cantidad de hidratos de carbono, de proteína, y mirar también un poco los entrenamientos, de tal manera que si necesitamos hacer algún ajuste en alguna comida pre, intra o post-entreno, poder realizarla, explicarla y prepararla con anticipación. En deportista amateur, ¿qué ejercicios físicos se pueden realizar en ayuna? Bueno, ahí lo más importante es que lo hables con tu coach, con tu entrenador, ¿ya? Y sí se pueden realizar ejercicios en ayuna toda vez que el ejercicio sea submaximal, o sea, quiero decir que no vayas a tope en ese entrenamiento o que no vayas a tope en ese ejercicio, lo vas a poder hacer, pero ahí yo te recomiendo que hables con tu coach o entrenador y que él te sugiera qué tipo de ejercicios puedes hacer. Tengo 53 años, practico yoga, necesito aumentar masa muscular en piernas y brazos. ¿Qué se recomienda? Bueno, entrenar y comer son los dos aspectos importantes para aumentar masa muscular. Recuerda que para aumentar masa muscular yo necesito un teaming constante de proteínas y no solo de proteínas, también de energía, en este caso proteína e hidrato de carbono a lo largo del día y realizar el entrenamiento adecuado, conversado con tu coach, con tu entrenador. Eso es sumamente importante, que sea un entrenamiento adecuado orientado a la hipertrofia muscular. Durante y después del ejercicio, ¿qué elegir? ¿Agua, mineral o bebidas isotónicas? Bueno, el agua es fundamental durante todo el periodo del entrenamiento. Siempre hidratarse con agua para permitir el funcionamiento de tus células, el rendimiento, el funcionamiento de tu organismo. Pero claramente la bebida isotónica va a depender nuevamente de la intensidad y de la duración de ese entrenamiento, de esa actividad. También puede influir un poco el clima, el calor, la humedad, probablemente te vas a deshidratar más. Recordemos que estas bebidas, además
además de glucosa, además de hidratos de carbono, me aportan minerales, por lo tanto me van a ayudar con la hidratación y con la reposición de glucógeno. Entonces, si ese entrenamiento se perpetúa, se alarga, por supuesto que una bebida isotónica, y después también la puedes utilizar para reponer, o sea, para ayudar al proceso de recuperación. Así es que no habría ningún problema. Uso de batidos con proteína pre y post entrenamiento y uso en los desayunos, aunque no se haga deporte en la mañana. Bueno, en relación al suplemento de proteína, que ya más bien es un alimento para deportista, si tú lo usas en un desayuno, entrenas o no entrenas, entiendo que forma parte de tu alimentación del día para cubrir el requerimiento de proteína, y si es así, está perfecto. Si lo usas antes y después de entrenar, mi sugerencia es que si es antes, sea parte de una comida un poco más estructurada antes del entrenamiento, que te dé un tiempo para poder digerir esa comida, cosa que cuando tú entrenes tengas energía, hidrato de carbono y algo de aminoácidos para sustentar ese entrenamiento. En el post tampoco hay ningún problema, porque ahí necesitas proteína, como te conté, 20 a 40 gramos, dependiendo de tu entrenamiento, para poder reparar masa muscular. Así es que, por lo tanto, insisto, hay que distribuir de acuerdo a tu entrenamiento, pero no habría ningún problema. Entiendo que esto, la parte nutricional, ¿qué pasa con la fase de recuperación? Por ejemplo, ¿a qué ingerir la última comida antes de irse a dormir? Ya, ¿a qué hora ingerir la última comida antes de irse a dormir? Bueno, idealmente ojalá antes de 2 o 3 horas antes de irte a dormir, de tal manera que no te vayas a acostar con la comida aquí en la garganta, con el estómago muy lleno, para facilitarle la pega un poco al estómago, tratar de moverte un poco antes de irte a acostar, o sea, no comer y acostarse, eso nunca ha sido bueno, hay que favorecer un poco la digestión. Pero obviamente que es importante que hagas tu última comida del día, sobre todo si antes de esa comida hubo un entrenamiento. Acuérdate, la comida post-entreno antes de las 2 horas de entrenar. A ver, ¿existe diferencia al tomar la proteína 2 horas después de entrenar a tomarla tipo snack? Bueno, es que si 2 horas después de entrenar tú lo consideras como un snack, en realidad no habría ninguna diferencia. 3, 4 horas después de entrenar, preocupándote de tu comida post-entreno, o sea, de que hayas ingerido algo de carbohidrato y proteína 2 horas antes de entrenar, o sea, antes de terminado el entrenamiento, que hayas hecho tu comida post-entreno. Si después quieres incluir otro batido de proteína en la comida que te corresponde, no hay ningún problema, es parte de tu planificación, pero ahí hay que revisar la planificación, dónde pongo una cosa, dónde pongo otra, dónde me conviene más. O sea, eso es algo que yo no puedo responder así como tan certeramente, porque va a depender de los objetivos y de cada deportista, ¿ya? Pero sí, no habría problema. Buenas tardes. ¿Estas sugerencias aplican también para un niño de 8 años? Las sugerencias de cubrir el requerimiento energético, proteico y de todos los macro y micro, sí, a lo largo del día, revisar los entrenamientos, revisar la hidratación, porque recordemos que son niños que están en periodo de crecimiento, de desarrollo, entonces si les llega a faltar la energía, probablemente los voy a lesionar, entonces sí aplican, o sea, es importante que exista una planificación, ¿ya? Estrategias de manipulación en niños de 8 años. Yo no creo que un niño de 8 años tenga un nivel competitivo de alto rendimiento tan importante. Si es que lo llegase a tener, sería bueno que lo conversáramos entre nutricionista, deportista, papás y coach. Ya no es como tomar esto y aplicarlo si yo no sé cómo está el niño. Primero necesito una evaluación. Mi comida preentreno de todos los días es lo mismo, 300 ml de leche protein, mantequilla maní, plátano, 60 gramos de avena con un scoop de proteína en polvo. ¿Cuál sería la hora ideal antes de entrenar? Bueno, nuevamente, insisto, dependiendo de tu planificación, tú puedes hacer esta comida 3 a 4 horas antes del entrenamiento, ¿ya? Porque vas a tener con eso el tiempo para poder digerir esa comida, ¿ya? Pero si la haces muy cercana, tampoco le veo mucho problema si tú no tienes un problema gastrointestinal con comer antes de entrenar. O sea, no le veo ningún problema. Puede ser 3 a 4 horas previos al entrenamiento o de media a 1 hora previa a tu entrenamiento. Ya, estamos entonces con las preguntas del público. Las que no pude contestar es porque realmente no es mi área. Así es que
no las voy a contestar acá, pero obviamente que si requieren alguna asesoría, alguna sugerencia, los dejo a todos súper cordialmente invitados a que nos visiten en Alemán Sport, a mí y a mis colegas, a los coaches, a los programas de entrenamiento, para que de alguna manera podamos satisfacer las necesidades que ustedes hoy día nos hicieron presentes. Muchas gracias y que tengan una excelente